Carvalho, Gabriel Olmos y Camila Reuter. Les vamos a presentar nuestro proyecto, que es el Bucket Elevator. Bueno, el Bucket Elevator, como su traducción en español lo sugiere, es ascensor de baldes. Consiste en una maquinaria que transporta material desde un punto hacia otro más alto. Este material puede ser todo tipo de grano, puede ser utilizado por ejemplo en la industria alimenticia, transportando arroz por ejemplo, o su aplicación más común, que es la minería, área donde nosotros hicimos la simulación, transportando todo tipo de arena o sedimento, o como en nuestro caso, gravilla. En nuestro proyecto les vamos a mostrar la simulación, el modelo geométrico, las consideraciones de trabajo y la simulación, donde los resultados que se obtuvieron son zonas de desgaste crítico, flujo másico descargado por el bucket elevator, la trayectoria del flujo del mineral y el perfil de velocidades. Bueno, como imagino que ya todos saben, lo primero antes de la simulación es realizar un modelo geométrico. El de nosotros se puede ver en las imágenes. El equipo es una maquinaria de unos 9 metros, de casi 9 metros de altura, donde transporta material a una diferencia de altura de unos 7 metros. Esto es porque se puede apreciar que hay una diferencia entre la base y la zona de ingreso y el punto más alto y la descarga de material. El bucket de nosotros, el bucket elevator, cuenta con 26 cubos, con un ángulo de ataque de 65 grados y una zona de recaptura en la zona inferior. Esto es porque, bueno, en la fase de diseño lamentablemente no se puede asegurar que el 100% del grano va a salir por la parte superior, entonces va a caer por esta zona de nuevo hacia abajo. Entonces se tiene la consideración de que existe en la zona inferior hay una cavidad que es afín al movimiento de los baldes, con un espaciamiento entre la carcasa y los baldes de 3 centímetros. Para ello los buckets tienen que estar sujetos a una cadena o una banda de goma reforzada con alambres de acero en su interior, cosa de que se mantenga tensa y no raspe con el container. Y eso también da consideración a otro dato de ingreso, que es el flujo de entrada, puesto que ya no todo el material va a salir por arriba. Hay que asegurarse que en la segunda vuelta, cuando el bucket agarre material granulado por abajo, este se tenga que completar con el material que ingresa. Así que el flujo de trabajo en un inicio, el que ingresa, no es el mismo que sale, es mayor. Pero hay que tomar la consideración que después de unas cuantas vueltas, por el reflujo, se va a recapturar material por abajo y el balde se va a completar con el material que ingresa. Entonces después de un cierto tiempo, esta condición se estabiliza, haciendo que el material que ingresa y el que sale sean igual. Continuando, vamos a hablar de las condiciones de operación. El escenario de simulación que nosotros modelamos va a considerar los siguientes parámetros. Uno va a ser la granulometría y distribución de partículas, que tiene que ver con el tipo de grano, sus propiedades y la distribución de tamaños que tiene cada uno de ellos. Por otro lado, también vamos a tener una velocidad de operación de los buckets, que más adelante lo vamos a ver, pero nosotros por condiciones de diseño y de potencia de las poleas que arrastran la correa, impusimos una condición de velocidad de correa de 2 metros por segundo, es decir, como está solidario a los buckets, cada uno se mueve a 2 metros por segundo de manera continua, ya que nuestra simulación tiene características plenamente estacionarias y no considera el transiente en el que se desarrolla la aceleración para alcanzar dichas velocidades. Y por último, vamos a ver las materialidades del equipo y sus propiedades que tienen plena incidencia en lo que es el desgaste de los materiales. Es muy distinto trabajar con aceros y su interacción con los cauchos, por ejemplo, que sería las correas. ¿Bien? Y acá podemos ver algunas cosas del preproceso de nuestra simulación que vamos a ver más adelante, como los steps, que el paso de tiempo, que tiene una magnitud que se puede ver ahí, que es de 0,0008, velocidad de correa, que ya se la había mencionado, alturas que también se pueden ver después más adelante, que son relativas desde el inicio hasta la descarga de alrededor de los 8 metros. Diámetros de polea
que fueron considerados según la potencia del par motor para poder alcanzar dichas velocidades, separación entre buckets y tiempo relativo entre buckets entre el movimiento. Otros datos también se pueden ver como las velocidades angulares, las revoluciones por minuto a que va y el periodo de giro. Nuestra simulación tiene un tiempo de circulación de 8.7 segundos, es decir, en ese tiempo se va a dar una vuelta un bucket desde la posición inicial en que partió. Y esto podemos ver la granulometría, en la cual nosotros impusimos estas distribuciones. Como bien se dijo, nosotros decidimos focalizar el proyecto a las gravillas, que son áridos de hormigón, en las cuales los radios o los diámetros mínimos de funcionamiento para el concreto son de 0.04 metros. Entonces esta fue la distribución más grande que pusimos y que se puede ver acá. Alrededor del 50% de la gravilla es esta distribución amarilla, que se puede ver en mayor proporción. Mientras que la más grande, que es de 0.08 metros, también se puede observar que son estas pelotitas de color celeste, que están en menor proporción a la del 50%. Bien. Bueno, para hablar ahora sobre los materiales involucrados en nuestra simulación, en nuestro equipo, tenemos el acero, que es para los buckets, tenemos el caucho, que es para las correas, el aluminio, que es la carcasa, y el mineral en nuestro caso, que son áridos para el. Entonces, la interacción entre las partículas la hemos definido mediante las propiedades del coeficiente de distribución, de fricción y el coeficiente de desgaste. Para presentar nuestra malla geométrica, tenemos inicialmente una malla para dos buckets, para así decirlo. Entonces, la primera que tenemos acá, que es mucho más fina, es para el primer bucket, ya que el primer bucket es el que recibe, por así decirlo, la mayor carga de material. Por lo tanto, la malla es mucho más fina que el resto de los buckets, que van a ser 25 buckets con ese tipo de malla más gruesa. Para la carcasa tenemos las tapas, esta parte es la pieza de aluminio, y lo importante acá, en esta zona, acá tenemos una malla que es bastante fina, pero si es que se alcanza a ver un poco, acá es mucho más fina en esta zona, y por la parte de abajo también es más fina, porque al momento de salir acá el material va a tener contacto directo acá con la salida en esta parte, la tapa de la carcasa, y en la zona inferior donde se va a depositar el material que no fue capaz de poder salir por este ducto. O sea, acá tenemos entonces las tapas con una malla más fina en comparación al resto de la carcasa. En la simulación del video podemos observar el movimiento de las partículas. Entonces, cuando las partículas van subiendo, mantienen una velocidad que es relativamente constante, que sería la de 2 metros por segundo. Entonces, cuando ya comienza la parte de la rotación, en el movimiento circunferencial, las partículas empiezan a tener ahora una variación de velocidad, ya para a continuación poder salir eyectadas con una velocidad tangencial, como lo muestra en esta figura, que va a poder representarse de esta manera y que depende directamente del radio de la polea, como también de la velocidad angular de esta zona. Con respecto a los resultados obtenidos dentro de la simulación, podemos ver el perfil de velocidades. Aquí sería en un comienzo el bucket arriba, en esta simulación sería ya cuando las partículas van eyectando, y por último las partículas cuando ya salen completamente del bucket. Se puede observar de que ciertas partículas caen dentro del bucket, pero estas vuelven a ser recogidas después por abajo. Las velocidades que alcanzan a la salida son alrededor de 9.5 metros por segundo, un poquito menos. Con respecto al flujo básico, este gráfico representa el flujo básico de salida.
Entonces nos podemos dar cuenta que hay sectores donde los valores son cero. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Es de que hay instantes donde el flujo no sale constantemente, ¿ya? Porque entre buckets hay una cierta distancia, entonces no va a haber la misma cantidad de flujo saliendo constantemente. Entonces por ello se crean esos saltos. Y nosotros, para poder definir un promedio de salida, lo que hicimos es plantear dos casos. Un caso A, donde sí se consideran los tiempos muertos, donde no sale material, y un caso B, donde no se consideran esos tiempos muertos, o sea, el flujo va a ser un flujo mayor. Ya los valores rondan entre el flujo de salida para el caso A, ronda como 9,5 me parece, y el flujo del caso B era 14,7. Con respecto al desgaste, este es el desgaste de la zona superior. Como podemos observar, las partículas cuando vienen con el bucket, el mayor desgaste se encuentra en esta zona, debido a que las partículas donde más chocan es ahí. Entonces el desgaste se ve claramente. Con respecto al sector inferior, aquí las partículas, la gran parte de las partículas chocan en este sector, o sea el desgaste se ve mayor en este sector, debido a que al ingreso de las partículas, que viene un poquito más arriba, no todas son alcanzadas por el bucket. Entonces las primeras partículas caen aquí y chocan esto, y por eso se ve mayor el desgaste acá. ¿Ya? Las partículas que vienen desde el otro lado generalmente vienen bajando en conjunto con el bucket, porque la separación que existe entre el bucket y el contenedor es relativamente pequeña. Entonces las partículas no alcanzan a atravesar por ese sector, entonces bajan con una velocidad bastante baja. Y con respecto al bucket, la zona de mayor desgaste se encuentra en la parte donde está el ataque, donde toma el material y donde expulsa el material. ¿Ya? Entonces se puede apreciar bastante bien de que el desgaste también se encuentra como dentro del borde, que es donde primero impactan las partículas al ingreso. Y bueno, con respecto a las conclusiones, los desgastes se hacen notorios en los puntos de impacto, en los que mostramos recientemente. La velocidad aproximada es de 9 metros por segundo. ¿Qué más? El flujo máximo de salida fue de... me lo voy a anotar ahí. Pero fue el promedio sin considerar la salida de 14,7 dph, y con respecto a las líneas futuras de investigación, se tiene como planteamiento probar diferentes materiales, probar diferentes flujos máxicos, cambiar la materialidad, cambiar la geometría del bucket, entre otros. Así que esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.